días, mis hermanos, ¿cómo están? Despertaron con el... Bueno, yo desperté con el sonido. Muy bien, mis hermanos. Cuando somos jóvenes y estamos todavía en la casa de nuestros padres, hay varias cosas que queremos hacer, pero nuestros papás no nos permiten, ¿no? Obviamente ellos saben lo que nos conviene, saben los peligros que muchas veces nos podemos enfrentar si hacemos las cosas que ellos nos indican que no hagamos. Transcurría la Copa del Mundo de Francia 1998. Varios de ustedes estábamos, bueno, ya algunos grandes, otros más pequeñitos como yo. Pero justamente una de las cosas que le decía a mi papá en el mundial, le decía, recuerdo ese mundial, oye papá, si México gana, quiero ir a festejar al Ángel, ¿no? Ustedes saben que cada país tiene su ciudad o su centro, su ciudad capital, ¿no? Y cada ciudad, pues por lo regular, y bueno, hablo de México, nosotros casi no hemos tenido ningún campeonato. Yo sé que ahí los colombianos ahí se están riendo, ya los vi. No tenemos muchos triunfos. Sin embargo, llegó Francia en 1998 y México avanzó a los cuartos de final. Inclusive avanzó no con una victoria, avanzó, recuerdo bien, con un empate. Entonces ahora sí le decía a mi papá, México avanzó y yo quiero ir a festejar al Ángel de la Independencia. Mi padre bien me lo decía, no vayas. Ya era mayorcito, bueno, no era muy mayor, pero sí ya tenía más de 15 años, si no mal recuerdo. Y me decía, no vayas, es mucha gente, pueden ahí provocar algunos caos, puedes inclusive liarte ahí en algunos problemas, mejor no vayas. Pero simplemente yo decía, no papá, mis amigos, inclusive los de la clase, los de la escuela, van a suspender clases y vamos a ir al festejo. Y mi padre me decía simplemente, no vayas. El caso, transcurrió el día, terminó el partido de fútbol, recuerdo que estábamos en la escuela y justamente terminando bueno, hubo clases y inclusive las cosas, ¿no?, del festejo, cortaron las clases porque prácticamente la mayoría íbamos a ir a festejar. No escuché a mi padre, llegué al Ángel de la Independencia y claro, bien feliz, ¿no? Ahí con todos los amigos de la escuela festejando el pase a los cuartos de final, cuartos o octavos de final, no recuerdo bien, pero bueno, creo que ni siquiera hemos llegado a cuartos de final, octavos de final. Sí, los hermanos colombianos saben más que los mexicanos. Gracias, hermanos, por hacerme recordar que no eran cuartos de final, eran octavos. Bueno, estábamos festejando realmente ahí con mucho gozo, ahí los amigos. De repente varios muchachos empiezan a hacer pintas o pintar grafitis en algunos monumentos, empiezan a asaltar algunas tiendas, empiezan a romper ventanas de los bancos. Y pues era tanta la gente, hermanos, que pues unos estaban en esa sintonía de estar haciendo desmanes y pues por otro lado pues yo simplemente estaba con los amigos festejando. De repente, mis hermanos, llegan los filisteos. Bueno, no eran los filisteos, eran los policías, hermanos. Pero si nosotros estábamos ahí 50,000 personas o no sé cuántos, 100,000 personas, llegaron a mí, se me hicieron que llegaron como de 200,000 policías. Pues hermanos, nosotros tratamos de correr, ¿no? Nos volteamos y venían los policías corriendo, enfrente, los policías venían de frente hacia nosotros. Simplemente, pues yo no pude escapar. Los policías llegan, recuerdo bien, simplemente cerré los ojos y ya de ahí ya no me acuerdo mucho porque los policías me empiezan a golpear, todos ellos con cascos, con macanas, y simplemente en ese momento inmediatamente pensé en las palabras de mi padre, no vayas. El momento de gozo, que duró prácticamente, no sé, una hora, se convirtió en un llanto y en un dolor. Justamente estando ya ahí con la policía, ayúdenme a hablar con mis padres, ¿no? Yo, pues, aunque yo sabía que me iba a regañar, pero yo lo que quería, estaba todo asustado, quería que mi padre viniera por mí y me sacara de ese aprieto. Y fíjense, mis hermanos, en la vida cristiana hay momentos parecidos a estos. Parece comenzar todo bien, Dios nos bendice, vemos su favor, hay felicidad, hay celebración en muchos aspectos, pero llega un punto donde la obediencia
nuestra obediencia se pone a prueba. Y es allí cuando el temor, la presión, la impaciencia, el terror, que justamente era lo que yo estaba sintiendo en ese momento, revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. Y fíjense, mis hermanos, justamente en este capítulo que vamos a ver en esta mañana, que es Primera de Samuel, capítulo 13, en esa celebración, en este festejo, como lo hemos visto en las últimas 2 semanas, Saúl siendo ya elegido por Dios como rey de Israel, respaldado por el Espíritu Santo, victorioso en el primer enfrentamiento en el cual él se vio envuelto ahí con los amonitas. Simplemente inclusive estaban celebrando en ese momento, como lo vimos la semana pasada, una victoria parcial, como lo vamos a ver el día de hoy, contra sus vecinos los filisteos. Todo apuntaba a una historia gloriosa del reinado de Saúl. Pero hermanos, en este capítulo vamos a ver cómo la palabra del Señor nos muestra cómo una sola decisión de desobediencia puede cambiar el rumbo de una vida, una familia, un ministerio. Así que bueno, mis hermanos, a lo largo de este capítulo vamos a ver con la idea de esta mañana que hay un mandato, y lo vemos no solamente en este capítulo que vamos a ver, a lo largo de la palabra del Señor lo vemos con claridad, y es la idea de esta mañana: obedece al Señor y Él afirmará tu vida, desobedece y perderás lo que pudo ser tuyo. Vamos a entrar a la historia, vamos a ver por qué decimos o por qué estamos teniendo este tema en esta mañana, donde vemos cómo repercute la obediencia, pero de esta misma manera cómo repercute en la vida la desobediencia. Versículo 1, dice ahí la palabra de nuestro Señor, ahí en el capítulo 13, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Primeramente aquí es algo interesante, ¿no? Vemos aquí en la primera parte del versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año. En los textos originales, mis hermanos, no hay mucha claridad. Inclusive en el original dice ahí que Saúl comenzó a reinar cuando tenía 1 año, si nosotros lo traducimos a la parte del hebreo al latín o del latín al español. Pero varias de las versiones, varios eruditos, varios hermanos que a lo largo de los últimos, no sé, 2000 años han estado tomando esto en cuenta y viendo cómo va desarrollándose la historia de Samuel. Hay una versión inclusive muy popular entre nosotros, que es la Nueva Biblia de las Américas, donde no nos dice que simplemente había reinado Saúl 1 año, sino nos da una parte de cómo o qué edad tenía Saúl cuando comenzó a reinar. Y es justamente lo que les quiero mostrar en ese mismo versículo 1, pero con la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice: y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Entonces aquí vemos, ¿no? Primeramente la palabra del Señor aquí en este primer versículo nos da nos indica, según la historia del rey Saúl, que él cuando comenzó a reinar tenía 30 años, y de esta manera el Señor le permitió reinar 42 años. Y bueno, vamos a verlo en las próximas semanas cómo se desarrolla su reinado y cómo también, lamentablemente, por la decisión de la desobediencia, cómo acaba su reinado. Curiosamente, ¿no? Si hemos leído, inclusive los varones tuvimos por bien leer hace un par de meses lo que es los libros de Crónicas, los libros de los reyes, donde también cada rey que estaba en el trono de Israel precisamente comenzaba con esto, ¿no? Tenía tal edad y su reinado duró tanto tiempo. Y bueno, en los reyes y en las crónicas nos dice la cualidad de este rey, si fue malo o fue bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, ya siendo rey Saúl, inclusive han de decir: hoy ya Wilson, Eduardo han estado hablando de que casi es rey, de que ella era rey, pero bueno, aquí ya lo especificamos en esta manera. Ya Saúl tenía aproximadamente 1 año de ser rey, comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Entonces dice ahí en el versículo 2: escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel,
y 1000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Saúl para sí tenía 2000 hombres, y dio a su hijo llamado Jonathan otros 1000 hombres. El propósito, mis hermanos, de Saúl al poder reclutar a estos hombres para la milicia, o en esta parte para la protección del pueblo de Israel, era prácticamente liberar del yugo de los filisteos al pueblo de Israel, sabiendo de antemano de que el pueblo de Israel había sido muchas veces desobediente, se habían metido en problemas, justamente como lo hemos ido desarrollando por la misma desobediencia, la falta de confianza del pueblo de Israel. Abandonaron a Dios, dejaron de confiar en Él y se metieron en muchos problemas. Justamente cuando realmente veían ya el agua hasta el cuello, recurrían al Señor y decían: ahora sí, Señor, sálvanos, sálvanos, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de estos últimos capítulos. Y aquí es precisamente, los filisteos estaban prácticamente, como decimos en nuestros países, ¿no? Tenían asoleado al pueblo de Israel. Y justamente, mis hermanos, como lo vamos a ver en el mapa, bueno, ahí está en inglés y se me olvidó ahí señalarlo, pero justamente donde está Jerusalén está esta ciudad llamada Gaba, donde los filisteos tenían una base militar. Bueno, llamando una base militar, en ese tiempo no se le llamaba así, era una fortaleza, pero en nuestros días cada país, principalmente el país donde vivimos, Estados Unidos, siempre busca, o inclusive hemos escuchado la guerra entre Rusia, Ucrania. Ese es el conflicto del problema, que por ejemplo Estados Unidos quiere tener una base cerca de Rusia, en este caso ocupar Ucrania para tener esta base, y es justamente lo que estaba pasando. Los filisteos, como vemos del lado oeste de lo que es Jerusalén, era su territorio. Sin embargo, como ellos tenían el dominio, deciden, o tenían un bastión o una base filistea justamente en el centro de Israel, y esto a los israelitas pues les tenía bastante preocupados, no solamente porque eran los filisteos sus enemigos, sino también porque a lo largo de la historia, y lo vemos en los primeros capítulos, como también Filistea o los filisteos ocasionaban mucho daño hacia Israel. Entonces ese era el propósito de Saúl, tener esta cantidad de hombres, 2000 él, 1000 Jonathan. Y fíjense, versículo 3, lo que pasó ya una vez teniendo estos hombres Jonathan. Dice: Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, ¿no? Entonces, viéndose acorralado en esta parte el pueblo de Israel, Jonathan, el hijo de Saúl, ataca a los filisteos, y justamente viene lo siguiente, ¿no? Esta actitud de Saúl. Dice ahí parte del versículo 13: hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha tocado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Gilgal, esta ciudad, ¿no? Nos recuerda donde el mismo Saúl fue establecido rey, y justamente, ¿no? Dice aquí que Saúl tocó trompeta, ¿no? Diciendo: hemos atacado a los filisteos, ¿no? Sin embargo, bueno, él se adjudica este ataque, aunque fue su hijo, pero ese no es el problema, mis hermanos, sino el problema ya estaba adelantándose, ¿no? A una celebración, inclusive era parcial, porque inclusive, como vemos o como se los mostré en el mapa, ese ataque que su hijo Jonathan efectuó fue dentro del mismo territorio de Israel, donde los filisteos tenían su base o su guarnición, como lo dice aquí en este versículo, ¿no? Entonces ya estaban en esta sintonía, Saúl pregonando el éxito que habían estado teniendo. Inclusive vemos aquí esta referencia, ¿no? Dice que Israel se había hecho abominable a los filisteos a consecuencia de ese ataque. Inclusive sabiendo eso el pueblo de Israel, y como lo vemos en esta última parte del versículo que leímos, se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Que vengan los filisteos, ahora sí somos grandes y no nos va a pasar nada, ¿no? Pero miren, mis hermanos, cómo ese pequeño éxito provoca una gran reacción. Y esa reacción vamos a verlo en los siguientes versículos, a ver qué pasó. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas,
en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Fíjense, mis hermanos, lo que comenzó como una victoria se transforma en pánico. El enemigo simplemente responde, no se queda con brazos cruzados, responde con una fuerza abrumadora. Y es que si leemos detenidamente, dice que se juntaron 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, mis hermanos, ¿cuántos hombres tenía Saúl? Tenía 2,000, 1,000 su hijo Jonathan, 3,000, y aquí el autor, el escritor de Samuel, de este libro, no sé si mismo Samuel estaba escribiendo o detallando eso. Imagínense en ese festejo, en esa fiesta, que diciendo, sí, ya acabamos con los filisteos, y de repente se dan cuenta que llega toda esta cantidad de filisteos. Esta victoria simplemente, o esta victoria parcial, se transforma en pánico. El enemigo responde con esa fuerza abrumadora y el pueblo tiembla. Inclusive algunos dice ahí, ¿no? En el versículo, se esconden, otros huyen cruzando el Jordán. Justamente Gilgal estaba al este, estaba muy cerquita del río Jordán. Y bueno, viendo esta cantidad de filisteos, muchos desertan de Saúl, muchos mismos del pueblo de Israel simplemente cruzan, migran a estas ciudades que estaban pasando el río Jordán, que era Gad y Galaad. Pero fíjense, no nos da aquí también un detalle, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Versículo 7. Saúl no se movió de ahí. El pueblo, pues prácticamente el que le quedaba, porque sí lo vemos, ¿no? Anteriormente, varias gente, varios de sus hombres, o inclusive del mismo pueblo, iban desertando, iban migrando por el temor que se les veía venir, ¿no? Todos estos filisteos, esta cantidad de hombres, esta cantidad de carros. Pero fíjense, mis hermanos, precisamente aquí comienza la verdadera prueba. Dios estaba probando a Saúl para ver si su confianza realmente estaría en el Señor o estaría en las circunstancias. Versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Recuerden, mis hermanos, justamente Samuel, cuando Samuel por medio del Señor escoge a Saúl como el primer rey de Israel, le da esta advertencia, espérame, como lo vemos justamente en el capítulo 10, versículo 8. Estas palabras que Samuel le da a Saúl, le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, que es precisamente donde ya Saúl estaba esperando a Samuel. Entonces dice Samuel, yo descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, ¿cuántos días? 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl tenía que obedecer, mis hermanos. Así como yo tenía que obedecer a mi padre en decir, no vayas allá, Saúl le había dado ya una indicación, Samuel ya le había dado una indicación a Saúl. Espera ahí en Gilgal 7 días. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Ya estando ahí, Saúl dice que esperando esos 7 días, llega el 7º día y Samuel simplemente no aparece. Seguramente, imagínense la desesperación de Saúl, del pueblo, ¿no? Oye, pues ya vienen los filisteos. Ya estaban algunas cuantas kilómetros o millas ahí al oeste de Gilgal, donde se encontraba Saúl y el pueblo que todavía no se le escapaba de miedo. Y estaba diciendo ahí, las horas pasaban, el pueblo se impacientaba y Saúl sentía esa presión del momento. ¿Y qué hace Saúl? Justamente vemos su reacción en el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Ofreció el holocausto que le había dicho Samuel, espera que yo vaya contigo. Espera 7 días para que yo, dice Samuel, ofrezca el holocausto. Sin embargo, Saúl manda a traer holocausto. En esta parte del holocausto que lo vemos en el Pentateuco, donde se estableció la parte del holocausto, que significa lo que sube completamente al Señor. El holocausto, mis hermanos, era una ofrenda de consagración,
una parte también que significaba una expiación por el pecado. Cualquier israelita podría o podía llevar holocausto, sin embargo había algo bien establecido en tanto, bueno, lo encontramos ayer en el libro de Levítico, en el libro de Números, donde únicamente el sacerdote podía rociar la sangre sobre lo que era el tabernáculo y de esta manera también acomodar el mismo sacrificio. Cualquier otro israelita, excepto los sacerdotes, podían realizar esto. Y miren, justamente Saúl traspasa esa línea sagrada, desobedece, cometiendo una violación directa a la palabra de Dios. No solamente desobedeciendo la palabra que el Señor le había dado por medio de Samuel, espera 7 días, sino también él se adelanta ofreciendo el holocausto, acomodándole el holocausto en su entendimiento. Y vemos justamente, mis hermanos, que lo que hace aún más trágico en ese momento es que justo cuando termina su acto de desobediencia, llega Samuel. Ahora sí lo agarraron con las manos en la masa, como diríamos. Dice versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Oh, imagínense, ¿no, hermanos? Qué ironía tan más amarga. Un minuto más de obediencia habría cambiado toda su historia. Unos momentos así, espérate. Espera, Saúl. No, ya ahí vienen los filisteos. No, la gente se me está yendo. Un minuto más de obediencia, unos minutos más de obediencia habría cambiado toda su historia para con su vida. Y es que a veces la desobediencia, mis hermanos, no ocurre porque queremos rebelarnos abiertamente contra Dios. Esa es parte, pero muchas veces es porque no confiamos en su tiempo. ¿Cuántas veces nos pasa, no? O pasa, inclusive, no sé si aquí hay jóvenes solteros. Es que yo ya me quiero casar. ¿No? Pasa una muchacha o está en esa muchacha bonita, hermosa, con esa me caso, sabiendo de antemano que la palabra del Señor, tus padres te han dicho, no te unas en un yugo desigual. Y ahí voy, porque está bonita la chica. Terminan casándose, se terminan casando y simplemente el matrimonio fracasa, ¿no? O la mujer, no, es que ese hombre está billetudo. No, yo ya se me está, diríamos también, no, ya se me está yendo el tren. Ya con ese me va a dar caballo, hacienda y todo lo que yo he soñado. Terminamos desobedeciendo y no confiamos en el tiempo del Señor, hermanos. El Señor ya había dado palabra a Saúl, él debía confiar en esa palabra dada por medio de Samuel. Espera ahí 7 días, Saúl. No esperó y desobedeció. Y es que, mis hermanos, esto lo vemos a la luz de la palabra. El Señor se ha revelado de esta manera y nos ha dado a entender su voluntad, y dentro de su voluntad es de que confiar en Dios es confiar en su palabra. Muchas veces por las circunstancias o por nuestras mismas conveniencias dejamos de confiar en Dios, dejamos de obedecer su palabra. Versículos 11 y 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Esa pregunta, Samuel simplemente le lanza esa pregunta directa a Saúl. ¿Qué has hecho? Creo que en nuestros oídos hace eco en las primeras páginas de la Biblia, escuchando a Dios haciendo la misma pregunta a Adán y a Eva. ¿Qué has hecho? ¿Qué han hecho?
Es esa misma pregunta que Dios hace a Adán y Eva ahí en el Edén. Y lo vemos, ¿no? Recordando Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. El hombre respondió a Adán, esa mujer que me dice por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Justamente Saúl responde igual que Adán y Eva, culpando las circunstancias, culpando a otros y justificándose a sí mismo, que es justamente como lo vemos, ¿no? Estas mismas palabras de Saúl, teniendo estas partes de culpar a otros, justificándose a sí mismo, culpando a las circunstancias. Dice Saúl, no, es que yo tuve que hacer holocausto y sacrificio porque el pueblo se me desertaba, culpando así a la gente. ¡Hey, Samuel, tú no venías, ya era bien tarde, ya casi pasaba el 8º día! Samuel le había dicho 7 días y eran 7 días. Sin embargo, Saúl, tú no venías, culpando a Samuel. Los filisteos estaban ya reunidos, eran un montón, mira, fíjate cuántos, 6,000 hombres a caballo y hay una cantidad de gente que ni siquiera podemos contar. Están ahí reunidos, ahí ya acercándose. Culpa la situación. Fíjense, mis hermanos, aquí está el detalle justamente de Saúl y muchas veces de nosotros mismos, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos excusas como Saúl? Y no solamente Saúl peca en no confiar en la palabra que Dios le había dado a través de Samuel, sino que muestra orgullo. Me esforcé pues y ofrecí sacrificio. Aquí me llama la atención, la palabra hebrea puede traducirse literalmente como me obligué a hacerlo, o en otras palabras, no quería, pero tuve que hacerlo. Fíjense, ¿no? Luego, cuando uno falla, hermanos, siempre buscamos culpables, nunca vamos a nuestro corazón. Es la tendencia. Justamente preparando este sermón, me llegó tanto, hermanos, que decía, Señor, ¿cuántas veces no hago o no tengo la actitud de Saúl? En vez de ir delante de ti, primeramente para confesar mi pecado, para arrepentirme de mi pecado, voy o hago más bien poniendo excusas, poniendo el dedo sobre la gente, poniendo la parte de, ves que la circunstancia. No, hermanos, no debemos de actuar como Saúl. Entonces Samuel simplemente no le acepta las excusas. Versículo 13, diciendo, Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardases el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense lo que se acaba de perder Saúl, mis hermanos. Al desobedecer, Saúl no solamente deshonra al Señor por medio de la palabra dada a Samuel, sino también rechaza la palabra de Dios mismo, diciendo, Samuel, no guardases el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Y las consecuencias de su desobediencia, de rechazar la palabra de Dios, son devastadoras. Y lo vemos a continuación. Versículo 14, dice Samuel a Saúl, esta es la consecuencia, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras duras, mis hermanos, a consecuencia de la desobediencia de Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En otras palabras, mis hermanos, el Señor no dejará vacante ese trono que Saúl tenía como rey de Israel. Levantará a otro que sí lo obedezca. Y justamente estamos a unos días de poder entrar con este personaje. Un personaje no perfecto, con muchas fallas, pero sí
con un corazón conforme al del Señor. Lo que Saúl perdió no fue solo un trono, mis hermanos, perdió la oportunidad grande de que su descendencia reinara, que sus hijos, sus nietos, vemos esta parte de la monarquía inclusive todavía hace algunos siglos atrás se daba por herencia familiar. Justamente así Dios lo había también establecido y prometido. Sin embargo, él perdió la oportunidad de que su descendencia reinara. Perdió lo que pudo ser suyo si hubiera confiado y obedecido en el Señor. Y es que vemos a través de este texto y el texto que justamente leímos de Génesis capítulo 3, vemos un patrón que se repite desde el Edén. Vemos la parte del pecado del hombre. Adán desobedeció un mandato claro y ¿qué pasó? Perdió su lugar en el paraíso. Saúl desobedeció una orden divina y perdió su lugar en el trono. Y también, no solamente en el trono, perdió la oportunidad de que su descendencia ocupara el trono de Israel. Ambos, tanto Adán como Saúl, tuvieron la oportunidad de obediencia. Sin embargo, perdieron paciencia y eso, mis hermanos, se transformó en una pérdida. Pero vemos, mis hermanos, que la palabra del Señor muestra que toda desobediencia es en esencia incredulidad. Desobedecer al Señor entra en ese aspecto o lo podemos encajonar como incredulidad. No creer que Dios sabe lo que hace ni que su tiempo es perfecto. ¿Cuántas veces pecamos de incrédulos, hermanos? No creemos lo que Dios puede hacer, ni tampoco creemos que muchas veces su tiempo es perfecto. Queremos que nuestro tiempo que el tiempo de Él sea el mío. Oh, no, yo soy el que decido el tiempo y pecamos de incredulidad. Así que, mis hermanos, todos fallamos. Así como Saúl falló día con día, muchas veces, a veces podemos estar fallando constantemente. Pero nuestra respuesta marca la diferencia. Saúl respondió orgullosamente poniendo pretextos, excusas en su falla. Él simplemente falló y se justificó. Y justamente también vamos a ver en los siguientes días, David también fallará, pero se arrepentirá. La diferencia, fíjense, es crucial aquí. La diferencia entre ambos no está en el pecado, ambos, porque sabemos que ambos pecaron, sino en la respuesta al pecado. ¿Excusa o vamos a Dios para confesar nuestro pecado? ¿Orgullo o vamos en humildad al recibir la gracia del Señor al confesar nuestro pecado y recibir su perdón? Mis hermanos, la desobediencia, por ende, así como yo perdí algunos minutos mi libertad, aquí vemos la desobediencia produce pérdida. Saúl perdió lo que pudo haber sido suyo, el reino, un reino eterno. En este caso, él obviamente no iba a ser eterno, pero su reinado iba a ser establecido con su familia. Y lo perdió. No porque Dios fallara, fue por culpa de él. Él dejó de confiar en el Señor. Y es que muchas veces, mis hermanos, sustituimos la obediencia, lo que nos ha trazado la palabra del Señor, lo que es la voluntad de Dios, la sustituimos con la conveniencia. Es que eso no me conviene, mejor ya hago yo esto. Es que su tiempo ya tardó mucho, mejor decido hacer esto. Hermanos, no perdamos la oportunidad de honrar a Dios esperando su tiempo perfecto, de hacerlo también de una manera sabiendo en que si nosotros le obedecemos vamos a disfrutar de ese gozo, de esa paz que solamente el Señor promete. Y no perder la paz como Saúl la perdió, no perder el propósito, no perder la bendición del fruto del Espíritu, que es justamente lo que hemos estado desarrollando, y esa dirección que proviene de nuestro Dios. Hermanos, busquemos obediencia. Tengamos paciencia, esperemos su tiempo y confiemos en Él.
Y fíjense la consecuencia de la desobediencia en esta parte de que muchas veces la desobediencia produce pérdida. Versículo 15 dice, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Los primeros versículos de este capítulo 13 nos dice, Saúl empezó ¿con cuántos? Con 3,000. Y aquí terminó con 600. Esa es la gráfica de la desobediencia. Siempre reduce lo que Dios ya ha dado. Desobedeciendo, mis hermanos, muchas veces nos quitamos bendiciones del Señor. O más bien es por ende esto. Pero mis hermanos, lo hermoso es de que el mensaje no termina allí en Saúl, termina en nosotros. ¿Cómo respondemos cuando fallamos? ¿Con orgullo? ¿Buscando excusas? ¿Culpando a alguien más? ¿O buscamos el perdón de nuestro Dios por medio de la gracia de Él? ¿Vamos y nos arrepentimos? Hermanos, no perdamos esa hermosa y bella oportunidad que tenemos, porque vamos a estar fallando, mis hermanos. Mientras estemos en esta carne, lucharemos con el pecado y muchas veces vamos a fallar. Esto me tocó mucho a mí, hermanos, porque muchas veces por andar de carnal o estar muchas veces poniendo excusas, poniendo el dedo en otras gentes, poniendo el dedo en las circunstancias, no hago lo que el Señor me ha indicado. Ve, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Encontramos aquí esta historia tremenda de Saúl. No hagamos lo mismo. David, justamente, que es lo que vamos a ver de introducción o lo estaremos viendo en los siguientes capítulos. David cuando pecó, ¿qué hizo? Fíjense la diferencia. Él se humilló y buscó perdón por medio de la gracia de Dios. Me encanta en este Salmo capítulo 51. Cuando falles, hermano, ve, abre tu Biblia y lee este capítulo 51 de Salmos. Dice ahí en el versículo 4 de este mismo capítulo 51, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando fallamos está la diferencia. ¿Vas con orgullo o te presentas delante del Señor con humildad? Y es que la respuesta que demos a nuestros fracasos realmente reflejará si confiamos y dependemos completamente en Dios. Hermanos, el Señor sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, personas que confían en Él, que esperan en su tiempo y que obedecen. Y ese carácter del cual el Señor nos llama a su palabra, mis hermanos, y hago un paréntesis y hago también memoria de estos hombres que el Señor utilizó hace 500 años en la Reforma Protestante. Él los usó para traer reforma precisamente a su iglesia. Y hoy recordamos con gratitud las verdades que sostuvieron con convicción, inclusive por las cuales muchos de ellos tuvieron que morir. Y quiero recordar esto porque es parte también de nuestra obediencia al Señor y de nuestro carácter que Él va formando a través de la humildad y de la obediencia que podemos tener al Señor. Recordamos, mis hermanos, que en esta reforma, que tanto hombres como Lutero, Hus, Calvino, ellos a través de esta reforma sostuvieron que la Escritura es la única autoridad infalible. Es la única autoridad en la cual la palabra del Señor nos lleva a entender y a creer que la salvación es solamente por la fe y la práctica de esta misma, de creer en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que somos justificados solo precisamente por esa fe, no por nuestras obras. Que la salvación es un regalo inmerecido de Dios para con nosotros. Eso la palabra del Señor le llama gracia. Solo Cristo, mis hermanos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, no hay otro hombre que pueda llevarnos al Padre.
solamente Cristo. Cristo es nuestro mediador entre Él y nosotros. Y toda gloria, mis hermanos, es para Dios, no para el hombre, no para un líder, ni para nadie más, sino solamente es toda gloria a Dios. Y es precisamente considerando, mis hermanos, estas verdades. Recordamos también esta misma frase que va acorde a lo que precisamente vemos aquí esta mañana. Es una frase de Juan Calvino diciendo: no puede haber una parte de nuestra vida que no esté dirigida por su palabra, si en verdad le pertenecemos, hermanos. Si realmente somos hijos de Dios, no debe de haber absolutamente nada, mi hermano, que esté dirigida fuera de la palabra de Dios. Y vemos, mis hermanos, aunque el rey Saúl desobedeció, rechazando ser dirigido por la palabra de Dios, el relato nos apunta a otro rey que sí obedeció, a nuestro rey verdadero, nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció perfectamente. Y es justamente este versículo hermoso, ¿no? Y vemos la obediencia de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, esa obediencia al Padre, diciendo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, mis hermanos, donde Saúl desobedeció por impaciencia y perdió lo que pudo ser suyo, Cristo obedeció hasta la cruz. Hermanos, el mensaje es claro aquí en su palabra. Obedece al Señor y Él afirmará tu vida. Desobedece y perderás lo que pudo ser tuyo. Hermanos, tenemos la dicha, por la gracia de nuestro Señor, de poder entender a la luz de su palabra que debemos confiar, obedecer en Él y dejar que su gracia dirija nuestros pasos. Hermanos, vamos a continuación. Yo sé que hay papás que van a salir a recoger a sus pequeños, pero regálenme otros 5 minutos. Vamos precisamente a recordar la gracia de Dios por medio de la salvación que nos has dado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Recordar que en nuestras fallas, en nuestro pecado, el Señor en su gracia nos ha salvado por medio de ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Al tomar nuestra condena, al tomar todo nuestro pecado, todo ese testamento que estaba culpándonos por la consecuencia del pecado, el Señor lo clava en la cruz y ahora nos declara justos delante de Dios por medio de esa fe, esa misma fe que Él ha puesto en nosotros para poder creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Así que, mi hermano, mientras nuestros hermanos pasan a entregar los elementos, les voy a pedir ahí con mucha reverencia, en silencio, puedan, si gustan, inclinar su rostro, cerrar sus ojos, poder reflexionar en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice la palabra del Señor: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para poder perdonarlos. Vamos a fallar, hermanos. La gracia del Señor nos llama y nos invita a poder ir delante de Él, no a buscar excusas, no a buscar culpables, no a encerrarnos en nuestros orgullos. Nos llama a buscarle a Él en confesión y arrepentimiento de nuestros pecados. Así que, mi hermano, mientras estás ahí con los elementos, recuerda lo que nuestro Señor Jesús hizo por ti en la cruz. Recuerda la gracia de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que nos ha dado salvación. Adelante.